En este video vamos a repasar los principales conceptos que se abordaron durante la charla sobre posicionamiento como marca empleadora que se mantuvo con la Asociación Provincial de Recursos Humanos. Como el nombre de la charla lo indica, nos vamos a referir a lo que es el posicionamiento como marca empleadora. Para comenzar con este tema, lo que tenemos que tener en cuenta es una definición básica de posicionamiento que se conoce como aquel lugar que ocupa un producto o servicio en la mente de un consumidor. Esta es una definición que fue acuñada dentro del seno del marketing, por eso habla de producto o servicio y la mente del consumidor, porque es un concepto que se origina, digamos, dentro de las teorías de posicionamiento de marketing. En nuestro caso, es un concepto que está extrapolado hacia lo que es el posicionamiento como marca empleadora, por lo cual podríamos decir que es el lugar que ocupa nuestra organización como empleadora en la mente de un determinado grupo de interés o target. Más allá de esta aclaración, lo que es posicionamiento y cómo trabaja el posicionamiento es similar, digamos, para lo que es una marca empleadora, como lo que sería para un producto, un servicio o lo que es una organización en general, que es aquello que trabaja básicamente el branding corporativo. Cuando tenemos que referirnos a este lugar que se ocupa en la mente de este consumidor o de este grupo de interés al cual nosotros nos vamos a dirigir, vamos a encontrar que dentro de ese lugar, dentro de esa mente, lo que va a haber son elementos confluyentes que básicamente están conformados por valores, creencias, atributos, expectativas, ideas que se asocian con nuestra organización, con nuestro producto o con nuestro servicio. ¿Cómo vamos a entender esto? Bueno, muy simple, si yo le pregunto a una persona cuál es su opinión o qué es lo que cree acerca de determinado producto o servicio, todo aquello que esa persona libremente me manifieste va a ser lo que describe el posicionamiento que tiene esa marca, ese producto o ese servicio en la mente de esa persona. Entonces, el posicionamiento es una construcción compleja en donde, insisto, tenemos valores, creencias, opiniones, no solo personales, sino opiniones y creencias adquiridas a través de nuestra red de interrelaciones, a través de los medios de comunicación, que en conjunto van a determinar una idea general que yo tengo sobre una determinada organización, sobre un determinado producto o sobre un determinado servicio. En este caso, bueno, estamos planteando, digamos, unas marcas de telefonía móvil y lo que tengo que tener en cuenta es esta concepción compleja que tiene esa idea, ¿sí? Es decir, qué es lo que se piensa, lo que se siente, lo que se ve, lo que se oye, ¿sí? Lo que se dice y lo que se hace respecto a ciertas y determinadas marcas, productos, servicios, organizaciones, candidatos, todos los objetos con los cuales nosotros interactuamos y en definitiva estimulan ciertos procesos de toma de decisión, tienen básicamente en nuestra mente un lugar y ese lugar está ocupado por este conjunto de atributos que nosotros le asignamos a ese producto, ese servicio, esa organización o por ejemplo ese candidato político y en definitiva todo este conjunto de información valorada, catalogada, comparada, analizada, es lo que va a determinar cómo van a ser nuestros procesos de toma de decisión. ¿Sí? Yo voy a decidir en función de esa concepción que tengo sobre ese objeto sobre el cual tengo que tomar una decisión, ya sea de adquirirlo o no adquirirlo, de apoyarlo, de financiarlo o, en este caso, si voy a incorporarme, digamos, como personal, voy a incorporarme, voy a ingresar a trabajar en esa organización o no. Si nosotros, por ejemplo, analizamos cuáles son las características que nosotros podemos ver que construyen lo que se llama este posicionamiento, vamos a tener, por ejemplo, y en este caso, como muestra el ejemplo, vamos a tener todo lo que son los atributos de esta organización, de este producto o de este servicio, y son estos atributos percibidos y ponderados. En este caso estamos mencionando atributos de lo que podría ser un equipo de telefonía móvil, pero también tenemos aquí señalados algunos atributos que no son propios de ese producto, sino
que son atributos que podríamos asociar a la marca, ¿sí? O a la organización que promueve ese producto, donde tenemos la imagen de marca, el servicio de postventa, la imagen proyectada de usuario y también, por ejemplo, la conducta empresarial. Entonces, por ejemplo, en el caso de la marca estrella, digamos en este caso, vamos a ver que en realidad todo lo que son atributos no tienen tanto peso en general como sí la imagen de marca y por ende la imagen que esa marca proyecta a su usuario, es decir, la imagen de usuario. Si nosotros analicemos lo que sería este mapa de posicionamiento, está construido sobre las coordenadas de dos variables que son el estilo y la durabilidad, lo que voy a ver es cómo se han posicionado esas marcas, es decir, en referencia a estas dos variables, qué lugar ocupan en la mente del consumidor. Esto obviamente es un estudio que se ha realizado sobre estas marcas y ahí lo que está determinando es, en función de las personas que fueron consultadas, qué posición ocupan las distintas marcas en el eje de coordenadas, teniendo en cuenta lo que es el diseño, el estilo y la durabilidad. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el posicionamiento se construye en esta conjugación de atributos y en esta conjugación posicional, es decir, es mi producto, mi servicio, mi organización en comparación a las otras, ¿sí? Y cuál es la oferta, el mix de oferta que ofrece mi producto, mi servicio, mi organización en comparación a otras organizaciones, a otros productos o a otros servicios. Ese posicionamiento es una ponderación que se desarrolla a partir de los atributos y valoraciones percibidas por este grupo de interés al cual yo me dirijo. Y en este caso vamos a ver cómo ese conjunto de variables, ¿sí? Ponderadas y percibidas opera de la misma manera independientemente de cuál sea el objeto que yo quiero posicionar. Es decir, es lo mismo posicionar un candidato que un reloj o una lata de tomates. ¿Por qué? Porque básicamente operan con la misma lógica. Aunque los productos sean distintos, se opera bajo la misma lógica. ¿Qué quiere decir? Que tanto el que elige un candidato a presidente para las próximas elecciones como que compra un reloj o compra una lata de tomates, básicamente tiene en su mente una serie de atributos que valora y esa serie de atributos valorados es comparada con una serie de atributos que percibe en esa marca, en esa organización, en ese candidato o en ese producto. ¿Cómo trabajamos nosotros en posicionamiento? Pues bien, tenemos que saber distinguir cuáles son nuestros atributos, es decir, nuestras fortalezas y qué es lo que tenemos para ofrecer, en comparación con qué es lo que nuestro grupo de interés o mercado target valora y en función de esa comparación ver cuánto nosotros tenemos de cada una de esas variables que son ponderadas efectivamente por nuestro segmento target. ¿Sí? Entonces tenemos que primero determinar cuáles son las variables y luego de eso ver cómo están ponderadas. Y una vez que hemos determinado cuáles son las variables que más se valoran, primero cuáles son las que valoran y después una ponderación de cuáles son las que más se valoran, comparar con nuestra oferta de atributos, es decir, con nuestras fortalezas y aquellos atributos que nosotros tenemos, para ver cuán cerca o lejos estamos de esa pretensión, de esa valoración y en definitiva de ese posicionamiento. Entonces, comparar qué es lo que se valora con lo que yo ofrezco y cuán cerca o lejos estoy de esa valoración, me va a permitir a mí desempeñarme, digamos, dentro de este mapa de posicionamientos y me va a permitir a mí medir cómo estoy yo rankeado en la mente de aquellas personas que constituyen mi grupo de interés, ya sea para ofrecerles una propuesta laboral, ya sea para ofrecerles un producto, ya sea para ofrecerles un servicio o para que adhieran a mi causa si yo no soy una organización que se dedica, digamos, con fines de lucro. Ahora bien, ¿qué puede suceder? Que, por ejemplo, nosotros durante la charla, casualmente tomamos este ejemplo de la lata de tomates, y por ahí vemos que dentro de los atributos que valora mi segmento target, la sociedad en general, el comprador de latas de tomate, se encuentra el color. Este es un atributo muy valorado. Pero ¿qué pasa? Cuando yo voy a ver cuál es mi oferta, es decir, cuáles son mis atributos reales, qué es lo que yo realmente estoy ofreciendo, estoy viendo que, si bien es cierto, este es un atributo que el mercado valora mucho, yo casualmente no estoy rankeando bien en ese atributo.
Por lo cual, esto quiere decir que mi oferta de valor, al menos en este atributo que es muy valorada, es una oferta débil, ¿sí? Es decir, no soy competitivo en este atributo. Y ahí pueden pasar dos cosas. Una de las cuestiones que nosotros podemos hacer es trabajar sobre este atributo a fin de alcanzar un mayor rendimiento o un mejor estándar dentro de este atributo. Es decir, si yo soy productor de salsas de tomate, lo que puedo hacer es, si veo que se valora mucho el color, puedo entonces agregar un colorante artificial para que mi producto esté al menos al alcance de los estándares y luego sí poner foco en aquellos otros atributos en donde yo me estoy destacando. Ya que tengo políticos aquí arriba, esto generalmente lo hace el marketing político, es decir, primero pasan por vuestras casas, vuestros hogares, haciendo una encuesta a ver cuáles son los principales problemas que tiene la sociedad y 2 o 3 meses después empiezan los candidatos a prometer, por ejemplo, planes de acción para aquello que la sociedad considera lo más importante en este momento. Entonces, esta es una forma de trabajar, es decir, ver cuáles son mis atributos, compararlos con los atributos pretendidos y en todo caso, si yo estoy por debajo de algún atributo pretendido, lo que tengo que hacer es tratar de fortalecer eso que es una debilidad. Pero ¿qué sucede? Puede que yo no tenga la capacidad de trabajar sobre ese atributo. ¿Por qué? Porque, bueno, si voy al ejemplo, mi sistema de producción no me lo permite, o porque mi sistema de costos no me lo permite, o porque la formulación de mi producto me impide agregar, en este caso, colorantes artificiales. Entonces, una estrategia que yo puedo desarrollar es posicionarme sobre otra fortaleza o, en todo caso, convertir mi debilidad en una fortaleza. ¿Cómo puedo trabajar yo esta debilidad? Bueno, obviamente que si el mercado percibe que el color es un atributo muy importante y mi producto no lo tiene, lo que no voy a hacer, por ejemplo, es ofrecer sistemas de empaque transparente en donde se vea en góndola mi debilidad. Entonces puedo elaborar una atractiva etiqueta de papel que cubra el producto y en todo caso transformar mi debilidad en una fortaleza. Es decir, desarrollar una respuesta a ese posicionamiento, a ese atributo débil que yo tengo en cuanto a posicionamiento. Entonces, ¿cómo lo puedo trabajar? Bueno, por ejemplo, ofrecer mi producto con el eslogan "el verdadero color de la naturaleza" y cerrar como con un eslogan también de refuerzo que sea mi marca, el verdadero color de la naturaleza, y abajo cerrar sin colorantes artificiales. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Transformando mi debilidad aparente en una ventaja competitiva. Es decir, este es el verdadero color de la naturaleza y no estoy agregando ningún tipo de conservante o colorante químico que altera el producto. Entonces lo que estoy haciendo en definitiva es explotando esa debilidad para alejarme de mi competencia. ¿Por qué? Porque mi competencia me supera en ese atributo. Entonces transformo esta debilidad en una fortaleza. Estoy introduciendo un nuevo valor, que es el valor de lo natural, que es el valor de lo ecológico, a la mente del consumidor, a su proceso de toma de decisión, y estoy introduciendo esta aparente debilidad, la estoy transformando en una fortaleza para posicionarme en relación a mi competencia, y eso además me permite alejarme. Obviamente, ¿qué es lo que va a suceder? Y es que con esta estrategia también voy a estar afectando al público al cual yo me estoy dirigiendo. ¿Por qué? Porque si el mercado en general valora el color, quiere decir que ese mercado va a tener que empezar a valorar de otra forma, incorporar un nuevo atributo o bien cambiar el peso específico. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Buscar un segmento target que ya está desarrollado, que son las personas que prefieren los alimentos menos elaborados, o bien reeducar, entre comillas, a el público en general. Esta es una posible estrategia, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy midiendo las variables que tengo y estoy midiendo cómo ranqueo en relación a mi competencia y entonces si detecto esta debilidad puedo transformarla en una fortaleza o bien, por ejemplo, puedo enfocarme solamente en mis fortalezas y que todo mi sistema de comunicación reposicione esas fortalezas.
Es decir, tengo que tratar de que las personas en general dejen de enfocarse en el color para pasar a valorar otros atributos. Mi estrategia de posicionamiento puede ser por difusión de fortalezas. En este caso, por ejemplo, si mi producto resume 4, 5, 6 variables de las que más valora el mercado o mi grupo de interés, mi segmento target, yo me puedo posicionar entonces en la difusión de mi fortaleza. O bien puedo también, como en este caso, tomar ciertas fortalezas y desarrollarlas para que también ingresen en lo que sería el mapa de posicionamiento en la mente de este mercado o segmento target que yo tengo. Presento este modelo porque en comparación a lo que habíamos estado viendo, esta comparación de dos variables, la mente de las personas a las cuales nosotros nos vamos a dirigir, por supuesto, tiene muchas más variables que dos. O sea, nadie va a decidir solamente por dos variables, sino que existen una mucha mayor cantidad de variables. Entonces, acá simplemente estoy tomando 5 variables que pueden ser respecto a un producto, que tienen que ver con la calidad, el precio, el respaldo, el diseño y la funcionalidad. Y voy a ver cómo diferentes productos van a ir rankeando en cada uno de esos atributos de diferente manera. Tenemos que tener en cuenta que hay diferentes tipos de posicionamiento. Tenemos lo que es el posicionamiento de producto o servicio, que está orientado a lo que es la actividad comercial, el posicionamiento institucional, que está orientado a la licencia social para operar, y el posicionamiento de marca empleadora, que está orientado hacia la captura y retención de talentos. Estos tres posicionamientos es conveniente saber diferenciarlos, ¿sí? Porque no es lo mismo el producto o el servicio de mi organización que mi organización, y a su vez no es lo mismo mi organización que mi organización como lugar de trabajo. Obviamente, todo lo que es producto está destinado, producto o servicio, está destinado, digamos, a la promoción y al desarrollo de esa imagen de aquello a lo cual yo me dedico. Lo que es el posicionamiento institucional se desarrolla principalmente para lo que es la licencia social para operar, para generar en mi entorno una concepción favorable para que mi organización trabaje. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de mi mapa de grupos de interés y dentro de aquel entorno en donde yo me desarrollo, tengo que construir un buen posicionamiento para que se me otorgue la licencia social para operar, es decir, para que me dejen trabajar. Va a impactar en muchas variables, ¿sí? Por ejemplo, las personas van a querer venir a trabajar a mi organización en un principio, ¿no? Me van a percibir como una organización de valor. Las personas van a ver o aceptar, ¿sí? De manera pacífica y positiva que yo tenga una planta en su área geográfica de influencia. Las organizaciones del tercer sector también van a permitir que yo trabaje y desarrolle mi actividad y se van a acercar y van a proponer trabajos conjuntos, y así con todos, absolutamente todos los actores o stakeholders de mi cadena de valor. Esto tiene que ver con lo que es el branding. El branding y la comunicación institucional trabajan principalmente en este. Y luego tengo lo que es el posicionamiento como marca empleadora, que es el tema que nos convoca, y que está orientado a la captura y retención de talentos, y tiene que ver con el desarrollo de esa imagen que tienen los grupos de interés sobre mi organización respecto a cómo soy como espacio de trabajo y desarrollo para las personas. Tenemos que tener en cuenta que, si bien es cierto, los tres posicionamientos son diferentes, estos posicionamientos están interconectados, ¿sí? Por eso aquí abajo destaco algunas reglas, ¿no? Y es que a mayor desarrollo social y económico hay una mayor interdependencia entre los tipos de posicionamiento, ¿sí? Es decir, las sociedades socioeconómicamente desarrolladas tienden a valorar en conjunto estos tres tipos de posicionamiento. Si bien es cierto, es importante diferenciar, ¿no?, que existen estos tres tipos de posicionamientos, sí tenemos que tener en cuenta, que hay una interrelación y que ninguno de los tres puede trabajar de manera
independiente del resto. La pregunta que nos planteábamos, digamos, durante lo que fue la charla en vivo es: ¿para qué necesitamos nosotros el posicionamiento? ¿Para qué es necesario el posicionamiento? Y la respuesta que dimos fue: porque la oferta excede a la demanda. Ahí nace esta cuestión del posicionamiento. ¿Por qué yo tengo que posicionar mi pasta dental? Bueno, porque cuando voy a la góndola hay 100 modelos de pasta dental, ¿sí? Me tengo que diferenciar del resto. Y eso pasa con mi producto, con mi servicio, con mi organización en general en su conjunto. ¿Por qué me tengo que, por ejemplo, posicionar como una organización importante dentro de los medios de comunicación? ¿O por qué tengo que hacer campañas de prensa? Bueno, porque en realidad organizaciones hay miles y yo me tengo que diferenciar y conseguir un lugar preponderante, en este caso, en este ejemplo, dentro de esos medios de comunicación. Necesito que me consideren a mí como referente y no a todo el mundo. Esto nos va a pasar exactamente igual con el posicionamiento como marca empleadora. Y acá tenemos un fenómeno muy interesante que se planteó, digamos, en la charla, y es que en realidad hoy existe una gran oferta de mano de obra disponible y hay una pequeña demanda de mano de obra. Es decir, en este caso estaría invertido al ejemplo del Forte, en donde nosotros tenemos una gran oferta de mano de obra y una baja demanda de esa mano de obra. Entonces, ¿qué sucede cuando esta oferta es grande y la demanda es baja? Sería un escenario ideal ¿para quién? Para las organizaciones. ¿Por qué? Porque habría una baja competitividad. Hay una baja competitividad entre las organizaciones. ¿Por qué? Porque la oferta de empleo es muy grande y la demanda, es decir, lo que nosotros organizaciones demandamos, es muy poco en relación a la oferta. Entonces nosotros tendríamos una posición privilegiada porque podríamos elegir básicamente a los candidatos. ¿Por qué? Porque la oferta, en este caso, es superior a la demanda. Pero ¿qué sucede? Si yo en realidad empiezo a analizar el tipo de oferta y el tipo de demanda, lo que voy a descubrir es que en realidad detrás de esa gran oferta de mano de obra, que tiene que cubrir una pequeña demanda, cuando yo empiezo a analizarla en cuestión de cualificaciones, formación, empleabilidad, voy a descubrir que en realidad tengo una gran oferta de mano de obra, pero la oferta de mano de obra calificada para lo que el mercado laboral demanda de hoy es muy baja. Entonces tengo mucha gente buscando trabajo, pero muy pocas personas capacitadas para tomar ese trabajo. Lo cual me lleva a un mercado de escasez de talento, en donde ahí sí, en ese mercado de escasez de talento, yo soy el que tengo que salir a competir con las otras organizaciones para capturar ese talento. ¿Sí? En el escenario hipotético de aquí arriba, donde nosotros estaríamos en este momento, es decir, mucha oferta y poca demanda, son los candidatos los que tienen que distinguirse, posicionarse ante mí. Pero resulta que hoy es exactamente lo contrario, digamos, detrás de esa supuesta gran disponibilidad, cuando yo veo la disponibilidad de obra, de mano de obra capacitada, voy a descubrir que es muy poca, entonces yo tengo que salir a competir con las otras organizaciones para capturar esa pequeña demanda. Hay una máxima selectividad porque yo necesito encontrar ese talento que tiene que estar a la altura de las necesidades que yo tengo, digamos, para cubrir mis puestos. Entonces hay una gran selectividad y ahí hay dos cuestiones que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, si hay una gran selectividad, quiere decir que va a haber muchísima competencia entre las organizaciones, en donde entonces ahí mi posicionamiento es clave y mi oferta de valor es clave. Y en realidad puede haber otro fenómeno, que es que en definitiva, si no puedo cubrir esas posiciones porque no soy competitivo o porque me están ganando, ¿qué va a suceder? Va a haber una merma en lo que es la cualificación que yo necesito cubrir. Acá tenemos algunas estrategias que nosotros podemos hacer y en esta cuestión del posicionamiento como marca empleadora tenemos que tener en cuenta, uno, la retención del talento y la otra es el reclutamiento. En cuanto a retención del talento están todas estas políticas de desarrollo de recursos humanos, pero también tengo que tener en cuenta cuestiones muy importantes como son el lugar en donde yo estoy buscando esos recursos y la posibilidad de hacer un desarrollo
externo de formación de ese perfil, ¿sí? Es decir, ya no me puedo quedar esperando que vengan, porque la lectura del mercado me está diciendo que son muy pocos los que están en condiciones de venir. Entonces tengo que ir a buscarlos yo. Y por el otro lado, tengo que empezar a pensar que si el mercado no está ofreciendo las competencias que yo requiero, voy a tener que ser proactivo en el desarrollo de esas competencias a través de cualquier tipo de programa que me permita ir y desarrollar esas competencias de manera previa. Entonces, escuelas de oficios, escuelas de diseño, escuelas de programación, programas de pasantías, todo tipo de actividad, espacio que me permita a mí acercarme a ese mercado y empezar, digamos, a formar a esas personas y a constituirme como un referente para esas personas, me va a servir a mí para garantizarme dentro de mi cadena de valor el desarrollo, la detección y el desarrollo de posibles ingresantes a trabajar a mi organización. Es decir, no me tengo que quedar de brazos cruzados esperando que algo pase, ¿sí? Porque si los analistas nos están diciendo que es un problema estructural, ese problema estructural no se va a resolver de un día para el otro. Estamos hablando de procesos muy extensos, ¿sí? Que no van a cambiar de un día para el otro, esa realidad no va a cambiar de un día para el otro, entonces lo que yo tengo que hacer es ir e intervenir en ese mercado, es decir, tengo que trabajar en la sustentabilidad, ¿sí? En el proceso de sustentabilidad, de desarrollo de mi futura mano de obra. Al momento de plantear lo que va a ser mi oferta de valor para ingresar en ese mercado que es altamente competitivo, lo primero que tengo que hacer es casualmente empezar con esta primera investigación de cuáles son los elementos valorados, ¿sí? Qué es lo que hoy valoran las personas como espacio de trabajo, y en función de detectar esos atributos, esos conceptos, esos ítems de valoración y ponderarlos, es decir, hacerlos ponderar casualmente por mis grupos de interés, por mis mercados, luego de eso lo que tengo que hacer es medir cómo estoy rankeando yo en función de esos atributos que se están valorando. ¿Qué es lo que buscan las personas que yo necesito que trabajen conmigo? ¿Qué es lo que buscan? ¿Cómo priorizan eso que buscan? Y en función de eso medir, ¿no? Qué es lo que yo tengo para ofrecer a esas personas y entonces hacer esta nueva comparativa, esta comparativa de atributos percibidos y valorados versus los atributos que yo estoy ofreciendo. Y ahí tengo, bueno, algunas cuestiones genéricas, obviamente, que tienen que ver con la remuneración y las compensaciones, con el clima laboral, con beneficios adicionales, con la posibilidad de hacer teletrabajo o la relación vida-trabajo, todo lo que sea políticas de desarrollo, mi cultura organizacional, mi ética y responsabilidad social, es decir, mi ciudadanía corporativa, y también mi prestigio y el brand awareness. Este ítem es bastante importante porque también influye en mi posicionamiento como marca empleadora, mi reconocimiento como marca. No es lo mismo para todo el mundo ir a trabajar, por ejemplo, a una multinacional con gran prestigio internacional que ir a trabajar, por ejemplo, a una pyme que no es conocida ni siquiera a nivel nacional. ¿Por qué? Bueno, porque así como el iPhone, que tiene un gran valor de marca, proyecta hacia mí cierto valor como cliente, me distingue, digamos, como usuario, es decir, hay una proyección de valor de marca y la imagen de usuario que me da, también trabajar en ciertas y determinadas organizaciones, casualmente por este brand awareness que tienen, por el posicionamiento, por el branding que tienen, me da a mí mayor prestigio, ¿sí? Es decir, no es lo mismo haber sido gerente en una multinacional que gerente en una pequeña compañía. Al momento de proyectar, ¿sí? Imagen de marca sobre mi currículum, también tenemos que tener en cuenta estas cuestiones, ¿sí? Es decir, mi oferta de valor tiene atributos que van a ser ponderados y aquí estoy señalando algunos genéricos, obviamente. ¿Y cómo voy a trabajar? Bueno, exactamente igual que en el ejemplo anterior, es decir, voy a ver qué es lo que se valora, voy a ver cuánto tengo,
de eso que se valora y voy a elaborar mi estrategia de posicionamiento en base a esa relación, interrelación entre lo valorado y lo existente, es decir, voy a potenciar mis fortalezas dentro de aquellos atributos que son reconocidos, o bien, si yo no tengo o no soy competitivo en alguno de estos atributos, voy a reposicionar algunos de mis atributos, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo no tengo prestigio de marca ni soy una multinacional, porque soy una pyme, esto no significa que yo no pueda contratar personas. Lo que sí significa es que en ese atributo, supongamos ampliamente valorado, yo no soy competitivo. Entonces voy a tener que compensar con alguna otra fortaleza. Y hay una cosa que también tenemos que tener muy en cuenta, y es que el posicionamiento tiene que ver con el segmento al que yo me dirijo, o sea, con mi grupo de interés. Cada grupo de interés, cada segmento, si bien pueden valorar exactamente los mismos atributos, las ponderaciones van a ser diferentes, ¿sí? Y esto se da mucho en las cuestiones generacionales, ¿sí? Si bien es cierto, el pack de atributos que yo puedo, digamos, diseñar genérico, que puede ser este que tengo aquí, se consideren importantes en todas las generaciones, sí voy a ver cómo los van a ponderar o los van a priorizar de una manera diferente. Y esto también cuando estoy ya a nivel no de segmento, sino de individuo, es decir, cuando ya estoy en las entrevistas de contratación, dialogando con individuos con realidades particulares, voy a ver cómo también, dependiendo de la situación particular, esa ponderación va a ir variando individuo a individuo. Entonces, cuestiones que tenemos que tener en cuenta. ¿De dónde voy a sacar yo estos datos? O sea, ¿cómo voy a elaborar mi posicionamiento? El posicionamiento consiste, ¿no?, en construir esta oferta de valor y trabajar sobre esa oferta de valor en función de esta información que yo tengo sobre cómo es el comportamiento y aquello que valora mi segmento, mi grupo de interés. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, tengo fuentes para trabajar, tengo lo que son mis indicadores de branding, si es que yo estoy haciendo alguna acción de este tipo, y si por ejemplo el departamento de comunicación institucional o la dirección o cualquiera está trabajando en marketing, bueno, voy a tener indicadores de branding que a mí me sirven para ver cómo en general si se conoce mi marca organización, no mi marca producto, eh, ¿sí?, cómo estoy posicionado. Puedo hacer estudios de benchmarking, ver qué es lo que ofrece mi competencia, mis competidores o mis colegas dentro de la industria, qué es lo que ofrecen como oferta de valor, como propuesta de marca empleadora, y en función de ellos comparar resultados y ver cómo están trabajando, y todo tipo de estudios de mercado que yo pueda realizar a través de cualquiera de los medios que yo tengo. ¿Sí? Es decir, en mis redes sociales, en mi página web, puedo montar pequeñas encuestas, ¿sí?, bien diseñadas, pero que en definitiva me permitan a mí recoger esta información de qué es lo que valoran las personas de un ambiente de trabajo. O bueno, puedo obviamente apelar a estudios de consultoras, de cámaras empresariales que siempre están disponibles, pero la idea es que yo pueda tomar, conocer a mi grupo de interés, a mi mercado target, en este caso a aquellas personas que yo deseo contratar, conocer qué es lo que esas personas valoran de una organización como ambiente, digamos, como lugar para trabajar y desarrollarse. Y luego tengo toda la información interna, que es la que me va a permitir ver cómo ranqueo yo en ese orden de prelación, cómo me relaciono yo, si tengo o no tengo estos atributos y en qué medida los tengo. Entonces ahí tengo todo lo que son las encuestas internas, la medición de clima, todos los indicadores de recursos humanos, compromiso, engagement, rotación, ausentismo. Todos esos indicadores me están marcando a mí cómo soy como marca empleadora en la realidad, es decir, cuánto de estos atributos yo tengo presentes en realidad. Entonces estos indicadores de gestión de recursos humanos me están describiendo en definitiva cuál es mi performance dentro de
esta serie de atributos. Insisto, tenemos la medición de clima y cuestiones sumamente importantes son las entrevistas de egreso. Si hay algo que otorga información muy valiosa son las entrevistas de egreso. Porque al menos que sea un egreso, digamos, de tipo conflictivo, las personas que se van de mi organización porque buscan algo mejor, me pueden dar información de primera mano de qué es eso mejor que están buscando y de por qué mi organización no está cumpliendo con él. Estos son los medios que yo puedo utilizar, ¿sí? Los medios que yo puedo utilizar y es muy importante el tema de la entrevista de egreso. Quiero recalcar de nuevo el concepto y es que yo no necesariamente estoy obligado a ofrecer todo eso que las personas me dicen que quieren, ¿sí? Porque puedo no tenerlo. Pero sí tengo que saberlo para ver qué de eso puedo ofrecer y en todo caso cómo me voy a posicionar si no tengo esos atributos pero tengo otros. Entonces lo que yo tengo que tratar de establecer es un mapa como este o similar a este donde yo vea haya una comparación de lo que se solicita y lo que realmente se ofrece para saber en dónde estoy parado y en definitiva cuál de las variables voy a trabajar o puedo trabajar y cuál de las variables voy a tener que reposicionar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer una oferta de valor consistente que me diferencie del resto. Es decir, en este mercado altamente competitivo donde hay pocos recursos cualificados lo suficientemente bien como para poder absorber la demanda, yo me tengo que diferenciar porque tienen que venir a trabajar conmigo. Y tienen que venir a trabajar conmigo por algo. Entonces ahí voy a empezar a trabajar a partir de esta información, qué es aquello que me define, ¿sí? Qué es aquello que a mí me define como organización empleadora. Si yo, por ejemplo, me destaco en el mercado por tener compensaciones, un alto valor de marca y muy buenas compensaciones, básicamente lo que me distingue es que soy una organización muy conocida, muy prestigiosa, que pago buenos sueldos. Bien, esto va a tener un impacto dentro, ¿sí? De los segmentos, entonces las personas van a querer trabajar conmigo porque, bueno, porque obviamente van a tener una buena remuneración económica y además van a privilegiar, entre comillas, su currículum trabajando conmigo porque hay un buen valor de marca, ¿sí? Porque soy una marca prestigiosa. ¿Cómo yo puedo competir con esa organización si no estoy rankeando bien? Porque tengo un presupuesto limitado para contrataciones y porque en general no soy una empresa multinacional ni súper conocida, bueno, con una oferta de valor más estabilizada que permite ser competitivo a través del posicionamiento o el reposicionamiento de otras variables, como por ejemplo, bueno, la calidad de vida de trabajo, el clima laboral, el ambiente laboral, es decir, todo aquello que haga a la cuestión física del trabajo, el entorno físico de trabajo, y a vincular a mis personas a otra cultura o a otro tipo de desarrollo profesional. Ahí es donde viene mi estrategia de cómo trabajar. Tenemos que tener en cuenta que nosotros lo que tenemos que hacer, digamos, cuando vamos a trabajar en posicionamiento, es en primer lugar definir quiénes somos, ¿sí? Quiénes somos desde el punto de vista técnico, cultural, es decir, cuáles son nuestro conjunto de atributos y definir también cuál es el conjunto de atributos que tienen las personas que nosotros queremos incorporar y no solo incorporar, sino también retener, es decir, dentro de los que están ya trabajando, cuáles son las personas que yo considero valiosas, cuáles son las personas que yo quiero seguir desarrollando y cuáles son las personas que yo quiero retener. De esta asociación entre competencias técnicas y competencias psicosociales, culturales, es decir, entre este mix entre el soft y el hard, va a salir con quiénes quiero trabajar. Primero va a salir quién soy yo en realidad y ese quién soy yo en realidad también va a determinar a quién quiero contratar y quién puede trabajar conmigo. ¿Sí? Porque esta cuestión, cuando nosotros trabajamos en reclutamiento, en incorporación de personal y en la captura de talentos, no solo se trata de personas técnicamente cualificadas,
sino también de personas que, además de ser técnicamente cualificadas, sean compatibles con mi organización, que sean culturalmente compatibles con mi organización, que tengan un esquema de valores compatibles con mi organización y que además mi oferta de valor se adapte a las necesidades de valor de esa persona. ¿Por qué? Porque si mi oferta de valor, mi propuesta de trabajo, que no solamente es una cuestión monetaria y de cumplir ciertas funciones técnicas, sino que tiene que ver con la disponibilidad, la calidad de vida dentro y fuera del trabajo y un montón de otras cuestiones, tiene que ser compatible con el modelo de vida pretendido de esa persona que yo voy a estar contratando, porque si no, lo que estoy contratando es rotación. Puede que esa rotación no sea inmediata, pero al mediano o largo plazo es rotación. ¿Por qué? Porque esas personas no son compatibles con el modelo de vida que yo estoy proponiendo, con mi oferta de valor. ¿Sí? Tenemos que pensar que una persona la mayor parte del tiempo se la dedica a su trabajo. ¿Sí? Entonces, la mayor parte de su vida está relacionada al trabajo. Entonces, yo no estoy solamente ofreciendo un empleo. Estoy ofreciendo un modelo de vida que tiene que ver con a qué hora te vas a levantar, cuánto tiempo vas a ver a tus hijos, si vas a poder trabajar desde tu casa o no, si te vas a tener que trasladar o no, cuál es el costo que va a tener toda la logística de tu trabajo, con qué personas te vas a relacionar, a quién vas a tener que obedecer o a quién no, cómo te vamos a tratar. Todo eso es mi oferta de valor. Entonces, más allá de las competencias técnicas, no todas las personas pueden trabajar conmigo como organización. Una vez que nosotros elaboramos esta propuesta de valor basada en nuestras fortalezas, ponderadas según lo que mi segmento target, mi grupo de interés principal requiere, o la elaboro priorizando ciertos atributos que no están valorados, pero yo lo he reposicionado, lo que voy a hacer es construir una organización como empleadora mucho más específica. Y mientras más específico sea yo en todos mis procedimientos, en mis procesos de reclutamiento, de comunicación, de mi oferta de valor, obviamente que voy a reducir el universo al cual me dirijo, porque estoy siendo mucho más específico. Estoy planteando cómo soy, con quién quiero trabajar y quién puede trabajar conmigo. Entonces eso achica un universo que ya es pequeño, lo reduce mucho más. Pero ¿qué sucede? Mientras más específico sea eso y mientras mejor orientados estén mis procesos de reclutamiento a conseguir casualmente esas personas que yo realmente necesito, y que además esas personas, sus necesidades, su proyecto de vida es compatible con mi propuesta de valor, lo que voy a tener es que la adecuación de ese prospecto a mi entorno organizacional va a ser mucho mayor, va a haber una adaptación a mi cultura mucho más armónica, lo cual va a disminuir la rotación, ¿sí? Y también todo lo que tenga que ver con la curva digamos, de aprendizaje, no la cuestión técnica, sino la cuestión cultural, es decir, va a haber una asimilación mucho más rápida, mucho más interesante y mucho más fructífera con ese recurso que yo acabo de incorporar, ese talento, porque tanto unos como otros, o sea, ese recurso cumple con mis requerimientos y yo cumplo con sus requerimientos. Entonces es una relación ganar-ganar. ¿Qué pasa cuando yo no tengo los atributos que se valoran? Pues bien, ahí tenemos que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, si yo modifico mi oferta de valor, es decir, reposiciono atributos, lo que voy a estar haciendo en primer lugar es cambiando el perfil de las personas a las cuales yo me dirijo. ¿Sí? Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Es decir, supongamos que yo no soy competitivo en lo que son compensaciones. Como vimos en el ejemplo de ahí, no soy competitivo ni en prestigio ni en compensaciones. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy tratando de posicionar, por ejemplo, un excelente clima de trabajo, por ejemplo, independencia, ¿sí? O, por ejemplo, tengo unas oficinas bárbaras en el campo.
¿sí? Trabaja tranquilo en la naturaleza, reposiciono estas cuestiones. Entonces estoy obligando a este segmento objetivo, target, a también reevaluar. Pero ¿qué sucede? También estoy, en definitiva, o cambiando la mente de ese segmento objetivo, o en realidad estoy saliéndome de ese segmento y estoy empezando a tentar a personas que obviamente no están solamente interesadas por el prestigio y la compensación, ¿sí? Si mi estrategia de valor está basada en la compensación y el prestigio, las personas que vienen a mi organización buscan principalmente compensación y prestigio. Entonces también es eso lo que yo voy a contratar, ¿sí? Personas que desean eso. Entonces también lo tengo que tener en cuenta, porque si, ojo, en esto de posicionarme de una manera y estimular de una manera y después pretender que esas personas sean de otra manera. No, o sea, yo me posiciono sobre esas variables, ofrezco estas variables, lo que voy a contratar es personas que quieren esas variables. Entonces, cuando yo cambio mi oferta de valor, estoy empezando también a modificar mi segmento. ¿Qué otra cosa puede suceder? Que igual no sea competitivo o me cueste. Entonces, también tengo que empezar a replantearme la estructura de mi oferta. ¿Por qué? Porque, bueno, no todas las personas se adaptan a las ofertas de valor genéricas. Me explico en esto. Si yo, por ejemplo, estoy compitiendo en un mercado y veo que no soy competitivo, por ejemplo, como decimos hace un rato, no soy competitivo ni en prestigio, ni soy competitivo en el sistema de compensaciones, pero igual tengo que seguir trabajando, bueno, quizás tenga que empezar a replantear mi estructura de negocios, porque al replantear mi estructura de negocios, voy a replantear, ¿sí?, el grupo de interés al cual yo me dirijo. ¿Por qué? Porque básicamente lo que estoy tratando de atraer, si compito en este, digamos, sobre estas variables, es uno, personas que quieran ser empleadas, y ya hemos dicho que esto ha ido cambiando. Hoy no todo el mundo quiere ser empleado, y no solamente eso, sino que además personas que quieran ser bien remuneradas y trabajaban en una organización prestigiosa. Entonces, si mi estudio de mercado, el estudio de mi cámara, marca y por ejemplo mis entrevistas de egreso marcan que esos son los valores, quiere decir que yo estoy trabajando sobre el target incorrecto, es decir, sobre el grupo de interés incorrecto. ¿Por qué? Porque me estoy posicionando o me estoy dirigiendo a un grupo de interés que valora atributos que yo no puedo ofrecer y que esa valoración es tal que decide que esas personas me abandonen o que roten o que se vayan, digamos, a la competencia. Porque, pero eso ¿por qué? Porque yo estoy trabajando y estoy compitiendo dentro de un mercado en el cual no soy competitivo. Entonces tengo que abrir el juego y puedo abrir el juego. ¿Por qué? Porque quizás yo tenga posiciones, por ejemplo, en donde pueda hacer una política mixta. ¿Sí? Que sería una política mixta. Coparticipar, por ejemplo, a mis colaboradores en los beneficios o la rentabilidad de ciertas líneas de negocio donde ellos estén trabajando. Entonces, ¿qué sucede? No voy a competir salarialmente, sino que voy a brindar beneficios a resultado. ¿Y eso qué me va a provocar a mí? Va a provocar que abra el juego, ¿sí?, hacia un grupo de interés que quizás no le interesa tener un techo por más alto que ese techo sea, ¿sí? Voy a abrir mi juego a personas que quizás sean mucho más permeables o que se vean mucho más tentadas por una relación, digamos, de una relación mixta entre una compensación fija y otra compensación por resultados, porque consideren que, por ejemplo, los resultados económicos que percibe. Entonces, ¿qué sucede? Con estos modelos mixtos, yo le estoy abriendo la puerta a más personas que antes, porque antes solamente estoy enfocándome en este grupo de interés que quiere ser empleado, que tener un sueldo fijo y que sea alto.
Y si yo no soy competitivo en eso, bueno, entonces tengo que abrirle la puerta a más personas. Quizás haya personas que no quieran tener techo y estén dispuestos a una remuneración menor de base a cambio de una mayor remuneración como beneficio de resultados. Esto parece un poquito extraño, pero si nosotros nos ponemos a ver cómo han trabajado los departamentos comerciales en el último siglo, han trabajado de esa manera, o al menos la mayoría. ¿Sí? La persona que es comercial sabe que quizás su remuneración de base sea mucho menor a la de un jefe de staff de un área normal, pero que su esfuerzo se ve retribuido en sus comisiones, en su cuestión económica, y entonces por eso también elige ese tipo de... También tengo que plantearme que si no soy competitivo en esas variables, quizás pueda ofrecer y pueda también adaptar mi forma de trabajo para ver si empiezo a capturar en ciertas posiciones, en aquellas posiciones que me lo permitan, capturar personas independientes que en realidad quieran asociarse conmigo en ciertas líneas de negocio, en ciertas líneas de producto o en ciertos servicios, a cambio de una pequeña estabilidad económica que como independientes no están teniendo, o yo poner a disposición de esas personas mi estructura de conocimientos, mi estructura comercial, mis líneas de producción para desarrollar conjuntamente alguna buena idea. Entonces quizás me puedo transformar como una usina de proyectos para otro mercado, es decir, para otro grupo de interés. Obviamente que muchos de ustedes dirán, bueno, sí, pero tendría que cambiar todo. Sí, habría que cambiar todo, pero tampoco es un imposible, ¿no? Hace 4 años atrás, previo a la pandemia, las organizaciones que ofrecían home office eran muy pocas y hoy prácticamente es una necesidad. Es decir, hoy prácticamente si mi organización no ofrece la posibilidad de tener home office al menos un par de días a la semana, prácticamente estoy fuera del mercado, porque en muy poco tiempo, es decir, en 3 años, esto cambió rotundamente. Insisto, tenemos que ver también la posibilidad de, es decir, estratégicamente ver, ¿sí?, qué es lo que se demanda, qué es lo que ofrezco, y si lo que ofrezco no se ajusta a lo que se demanda, bueno, ver estas alternativas, ¿no? Repotenciar, ¿sí?, reposicionar ciertas fortalezas que tengo, que no están consideradas hoy en la demanda, pero yo a partir de ese reposicionamiento, de esa difusión, ¿sí?, de estas nuevas variables a considerar, puedo mejorar mi rendimiento como marca empleadora porque reposiciono mis atributos, es decir, empiezan las personas a valorar aquello que yo tengo, y si no, también tenemos que tener en cuenta qué posibilidades tenemos de comenzar a desarrollar otros modelos de negocio, otros modelos de contratación que le abra la puerta a más personas. Porque no todos quieren, no todos los seres humanos quieren trabajar en una multinacional que les pague bien. ¿Sí? Entonces, hay otras personas que valoran la posibilidad de hacer trabajos cooperativos, conjuntos, otras personas que necesitan, insisto, necesitan mecenazgo, por ejemplo. Entonces, tengo que ver si yo no puedo implementar, no digo en todas las posiciones, pero en ciertas posiciones estratégicas, alguna reconfiguración de la estructura básica de mi oferta para ver si no solamente puedo ser competitivo, sino también para diferenciarme del resto, ¿sí? Porque hay atributos que yo no voy a poder ofrecer a mediano plazo, al menos, y que no los tengo y que no los voy a poder, insisto, ofrecer. Entonces, o reposiciono esos atributos, o como el posicionamiento tiene que ver con la imagen que tiene de mí cierto y determinado grupo de interés, puedo, en todo caso, cambiar de grupo de interés y ver si mi propuesta de valor en otro grupo de interés, que a lo mejor no me lo había planteado, sí puede tener un mayor peso específico. ¿Por qué? Porque al cambiar las características de esa persona que me está evaluando, también va a cambiar su modelo de toma de decisión y quizás pueda ir trabajando esos grupos hasta encontrar lo que se llama el nicho.
mi nicho de mercado. Para concluir con esta primera parte, porque en la segunda parte vamos a ver lo que tiene que ver con el posicionamiento, pero ya desde el punto de vista discursivo, me gustaría que tengamos en cuenta lo siguiente, y es que esta oferta de valor tiene que ser conocida por las personas de recursos humanos, por todas las personas de recursos humanos, ¿sí? No solamente por el gerente o por los estrategas. Hay personas que trabajan en reclutamiento que no conocen la propuesta de valor de su organización, y no solo que no conocen la propuesta de valor de la organización, sino que peor aún, repiten cosas genéricas como si las personas que estuviesen al frente respondiesen a una oferta única, prediseñada, y como que todos fueran iguales y pretendieran lo mismo. Me parece que sería interesante empezar en primer lugar, que el Departamento de Recursos Humanos tenga en claro cuál es su oferta de valor, cómo va a trabajar su oferta de valor en todas sus áreas, ¿sí? Y fundamentalmente que las personas de reclutamiento sean capaces de transmitir esa oferta de valor. ¿Por qué? Porque en realidad esa persona que está sentada ahí no necesita a la organización lo necesita a él, sobre todo en un entorno como el que estamos, a él o a ella. Entonces, conocer la propuesta de valor, saber transmitirla, sobre todo, digamos, en lo que son en estos procesos de selección, como yo, en conocimiento de mi oferta de valor, voy a desarrollar todas las estrategias necesarias durante ese proceso para detectar y comprobar que esa oferta de valor se adapta a las necesidades de esa persona que está sentada al frente mío o haciendo los test. ¿Por qué? Porque en función de que mi oferta de valor sea compatible con su necesidad de valor, yo voy a construir una relación de empleo mucho más larga, estable y duradera. Si ustedes quieren saber por qué las personas se ponen la camiseta de una organización, ¿sí? Una frase así como que en alguna época muy de moda, pues no se ponen la camiseta de una organización. Eso no existe como tal, más allá de que haya líderes que tengan el talento de motivar a mediano plazo o a corto plazo a las personas. Las personas nos comprometemos con nuestros objetivos, con nuestra forma de ser y de vivir. Y si encontramos un entorno de trabajo en que nos permita cumplir con ese compromiso, sí, de manera armónica, obviamente que vamos a dar fidelidad a ese espacio que me permite a mí desarrollar mi compromiso conmigo mismo. Entonces esa compatibilidad también la tengo que trabajar yo desde el momento en que diseño mi oferta de valor, es decir, para qué tipo de persona la voy a diseñar. Trataré de estimular a esas personas, a mi segmento target, a mi nicho, para que trabaje conmigo, y obviamente al momento de establecer estas relaciones poder detectar que exista esa compatibilidad. Damos ahora entonces por concluida esta primera parte que tiene que ver con posicionamiento. Ahora voy a trabajar la parte de posicionamiento desde el punto de vista de la discursividad.